Vamos a analizar El artista del trapecio de Franz Kafka. Vamos a analizar frase a frase para encontrar lo que esconde este relato y las técnicas que podemos descubrir y que podemos usar también. Dice así: un artista del trapecio, como todos sabemos, este arte que se practica en lo más alto de las cúpulas de los grandes circos es uno de los más difíciles entre los accesibles al hombre. ¿Qué pasa aquí? Este cuento tiene las características de un relato moderno y sabemos que el relato moderno es simbólico, es alegórico. Entonces lo que leemos no es literal, sino que siempre nos está simbolizando otra cosa. Cuando nos dice que este arte se practica en lo más alto de las cúpulas de los grandes circos, nos está posicionando al artista en un lugar elevado, un lugar vanidoso de todo el cuento. Es uno de los más difíciles entre los accesibles al hombre, entonces siempre se lo está exaltando. Había organizado su vida de manera tal, aquí tenemos una aclaración, primero por afán de perfección profesional y luego por costumbre, una costumbre que se había vuelto tiránica. Entonces, ¿qué es esto? Estas frases son informantes, nos están dando información clave para entender lo que va a pasar más adelante. Entonces, ya nos hablan nos describen a este personaje como un perfeccionista y que tiene una costumbre de volverse tiránico, que mientras trabajaba en la misma empresa permanecía día y noche en el trapecio. Aquí tenemos algo también muy de Kafka, que es la hipérbole, que recordemos que es una figura retórica que consiste en exagerar una cualidad o una situación a un punto irrisorio, ¿sí? Para generar un efecto dramático o humorístico, ¿no? Entonces nos dice que permanece día y noche en el trapecio. Todas sus necesidades, por cierto, muy moderadas, ironiza, eran satisfechas por criados que se turnaban y aguardaban abajo. En cestos especiales para este fin, subían y bajaban cuanto se necesitaba allí arriba. Entonces vamos a ver que en este relato se va a remarcar mucho la altura, ¿no? Siempre nos va a golpear el efecto con eso, es decir, el símbolo siempre se va a presentar indicando que el artista siempre está en un lugar elevado. Vemos que la hipérbole sigue, trabajadores abajo que están esperando todo el día para llevarle la comida, para llevarle lo que necesite, como si alguien en realidad pudiera estar todo el tiempo en un trapecio, todo el tiempo a grandes alturas. Nos dice, esta manera de vivir del trapecista no creaba demasiado problema a quienes lo rodeaban. Sigue ironizando. Se permanecía arriba, ¿ven? Otra vez nos está enfatizando la altura. Solo resultaba un poco molesta mientras se desarrollaban los demás números del programa porque no se la podía disimular, aunque estuviera sin moverse. Nunca faltaba alguien en el público que desviara la mirada hacia él. Esto tiene dos lecturas. Una lectura literal, que es pues precisamente eso, que el tipo permanece todo el tiempo en el trapecio, incluso cuando hay otros actos. Entonces pues la gente inevitablemente va a desviar su mirada hacia él. Pero también tiene una connotación simbólica, y es que el tipo está en lo más alto y siempre atrae las miradas, ¿no? Entonces está lleno de vanidad, y como es un trapecista tan fabuloso, pues la gente no puede dejar de verlo, ¿no? Y aquí nos vienen con otro informante crucial, pero los directores se lo perdonaban porque era un artista extraordinario, insustituible. Esta información es clave porque desde aquí en adelante entendemos que los empresarios y la gente pues que controla el circo le permite lo que sea a este sujeto porque pues es excepcional en su trabajo. Por otra parte, se sabía que él no vivía así por simple capricho y que solo viviendo así podría mantenerse siempre entrenando y conservar la extrema perfección de su arte, ¿sí? Ya se ha mencionado el perfeccionismo dos veces, ¿no? Entonces, ¿cuál es el retrato que nos dan de este artista? Pues alguien que está tan empecinado, tan obsesionado con lo que hace, con su arte, pues que es lo único que le interesa y que pasa día y noche perfeccionándolo, y que por esto pues es excepcional y los demás admiten que haga lo que quiera, pues porque es el típico artista mimado. Además, allí arriba, otra vez arriba, muchas veces hemos escuchado que cuando uno escribe no debe repetir palabras, ¿no es cierto? Que uno debe cambiar una palabra por otra para que no se repita. Bueno, pues nos damos cuenta de que en estos relatos es todo lo contrario. No es casualidad que se repita la palabra arriba, no es que Kafka estuviera distraído o no supiera otra manera de decirlo, sino que nos está remarcando claramente que hay algo
con la altura, que es un símbolo al que tenemos que prestar atención. Allá arriba el ambiente era saludable y cuando en la época de calor se abrían las ventanas laterales que rodeaban la cúpula y el sol y el aire inundaban el salón en penumbras, la vista era hermosa. Entonces aquí nos remarcan que él miraba todo desde arriba, ¿sí? Y aquí lo mismo que dije anteriormente, se puede tomar como literal, sí, el tipo está desde arriba y la vista es bonita, pero también nos puede hablar de que él es una persona crecida, orgullosa, sumamente vanidosa, que ve a todos como inferiores a él, ¿no? O que ni siquiera le importan las otras personas porque él está pues muy ocupado en realizar su arte de una manera perfecta. Por supuesto, el trato humano de aquel trapecista estaba muy limitado. Otro informante. Si nos damos cuenta, hasta aquí no ha habido ninguna acción, el relato no avanza, sino que simplemente se nos están contando rutinas del trapecista, se nos está informando ciertas características que tiene para que podamos darnos una idea de su personalidad y de su trabajo. El relato todavía no ha avanzado. De tanto en tanto trepaba por la escalerilla de cuerdas algún colega y se sentaba a su lado en el trapecio. O sea, los colegas tenían que subir, tenían que trepar para llegar y estar en el mismo lugar que él, ¿no? Entonces, como dije, esto ya es muy simbólico. Uno se apoyaba en la cuerda de la derecha, otro en la de la izquierda y así conversaban durante un buen rato. Él siempre está en el centro, ¿sí? Y los demás tienen que escalar y hacerse a un lado y el otro al otro para poder dialogar con él. Otras veces eran los obreros que reparaban el techo los que cambiaban algunas palabras con él por una de las claraboyas o el electricista que revisaba las conexiones de luz en la galería más alta, de nuevo la altura, que le gritaba alguna palabra respetuosa aunque no demasiado inteligible. Entonces aquí el símbolo es bastante claro porque los colegas sí tienen que trepar y tienen que hacerse a sus lados para poder hablar con él, pero los empleados, los trabajadores, o en este caso el electricista, pues no pueden relacionarse con él. Y en este caso es algo que yo considero genialidad, porque podríamos tomarlo, como ya dije, de dos maneras. La manera literal, que es claro, como está muy alto, él no puede escucharlos, pero por otro lado el simbólico es que como el tipo está tan arriba, se cree la gran cosa por su arte, o sea, en realidad no le importa a las personas, a los colegas los puede escuchar porque también son artistas, pero a la gente que trabaja, pues para él no existen, ¿no? Está vedado y a comunicarse con ellos porque él está demasiado ocupado con su arte y por otro lado es en extremo vanidoso. Fuera de eso siempre estaba solo, nos lo aclaran, otra información clave, nos aclaran esto de que al tipo estar tan metido en su trabajo y al perfeccionarlo todo el tiempo y al estar tan obsesionado, pues eso lo aleja de las personas, ¿sí? El trato humano que puede tener un artista con esas características es mínimo. Alguna vez un empleado que vagaba por la sala vacía en las primeras horas de la tarde levantaba los ojos hacia aquella altura casi aislada del mundo, en el cual el trapecista descansaba o practicaba su arte sin saber que lo observaban. Entonces nos podemos dar cuenta que, aparte de ser simbólico, el narrador, Kafka, pues también es generoso, ¿sí? Nos lo aclara. Si no entendimos el símbolo, nos dice, bueno, es esto, ¿sí? La gente tiene que verlo hacia arriba. Y él está en un punto en el que se aísla del mundo. El artista del trapecio podría haber seguido viviendo así con toda tranquilidad, a no ser por los inevitables viajes de pueblo en pueblo que le resultaban en extremo molestos. Aquí, por primera vez en el relato, nos presentan lo que Todorov denomina como desequilibrio, es decir, todos los relatos tienen que tener un problema, tienen que tener un reto a cumplir, fuerza a los personajes a salir de su zona de confort. En este caso son los viajes. Recordemos que este tipo solo permanece en las alturas, entonces aquí se le presenta el problema, es que tiene que moverse naturalmente de pueblo en pueblo. Es cierto que el empresario se encargaba de que esta mortificación no se prolongara innecesariamente. La figura retórica que prima en este relato, que marca el estilo de este relato, es la hipérbole, ¿no? Entonces siempre nos están diciendo las cosas de una manera exagerada y esto es divertido, pero además cumple la función de que como el tipo tiene la vanidad por los cielos y pues está aislado de todo el mundo, entonces digamos que en lugar de entender su punto de vista, lo que hace es exagerarlo para generar un efecto cómico. Entonces dice, para ir a la estación, y aquí viene mi hipérbole favorita,
El trapecista utilizaba un automóvil de carrera que recorría a toda velocidad las calles desiertas. Pero aquella velocidad era siempre demasiado lenta para la nostalgia del trapecio. En el tren se reservaba siempre un compartimento para él solo. Hipérbole es brillante, además divertidísima. Imagínense, ¿no? El tipo, para ir ya de la estación al lugar, o sea, no puede aguantarse estar ni un solo minuto lejos del trapecio, entonces tienen que contratar un automóvil de carrera para llevarlo a toda velocidad por las calles desiertas, es decir, le dejan las calles libres. Pero aquella velocidad era siempre demasiado lenta para la nostalgia del trapecio. En el tren se reservaba siempre un compartimiento para él solo, en el que encontraba, otra vez esta palabra, arriba, en la red de los equipajes, una sustitución, aunque pobre, de su habitual manera de vivir. Entonces miremos lo caricaturesco de esta hipérbole, es decir, el tipo incluso en el tren, o sea, en el lugar en el que se ponen los equipajes que están también arriba, pues él se mete ahí para de alguna manera disparatada sentir que todavía está en el trapecio. En el lugar de destino se había izado el trapecio mucho antes de su llegada y se mantenían las puertas abiertas de par en par y los corredores despejados. Pero el instante más feliz en la vida del empresario era aquel en el que el trapecista apoyaba el pie en la escalerilla de cuerdas y trepaba su trapecio en un abrir y cerrar de ojos. Aquí vemos lo mismo. Lo que nos siguen enfatizando es ese informante del inicio, que los empresarios pues lo consienten sobremanera. Pues acá dice que el momento más feliz del empresario es cuando el artista por fin puede subirse a su trapecio. Dice que dice en un abrir y cerrar de ojos, es decir que sube la escalera de una manera caricaturesca, rapidísima. Por muchas ventajas económicas que le brindaran, el empresario sufría con cada nuevo viaje, porque a pesar de todas las precauciones tomadas, el traslado siempre irritaba seriamente los nervios del trapecista. En una oportunidad en que viajaban, ¿qué tenemos aquí? Bueno, como ya dije, lo que tenemos anteriormente son puras descripción de rutina, son cosas que pasan frecuentemente. Aquí por fin nos ubican en lo que se conoce como una unidad distributiva. Eso quiere decir que es un núcleo en el que el relato avanza. Por fin cobra movimiento este relato que hasta este momento había sido inmóvil. En una oportunidad en que viajaban, nos sitúa ya en un momento en específico, el artista tendido en la red, sumido en sus ensueños, y el empresario sentado junto a la ventanilla leyendo un libro. El trapecista comenzó a hablarle en voz apenas audible. Mordiéndose los labios, dijo que en adelante necesitaría para vivir 2 trapecios en lugar de uno como hasta este entonces. 2 trapecios, uno frente a otro. Casi que todas las frases que escuchamos tienen que ver con una exageración cómica de los hechos. El empresario accedió sin vacilaciones, pero como si quisiera demostrar que la aceptación del empresario era tan intrascendente como su oposición, el trapecista añadió que nunca más, bajo ninguna circunstancia, volvería a trabajar con un solo trapecio. Vemos que al inicio se decía que él hacía esto no por capricho, pero entonces precisamente es irónico porque es lo que pasa. Nos damos cuenta de que el artista se mueve por el capricho, que está tan aislado del mundo, que tiene que lo miman en exceso, que tiene tantas ventajas por sobre los demás, pues que ha perdido ya la tierra literalmente y que siempre se mueve a través del capricho. Entonces, como está tan angustiado por tener que abandonar el trapecio para ir de un pueblo a otro, pues dice ahora que necesita 2. Y aquí sigue la hipérbole, dice, parecía estremecerse ante la idea de tener que hacerlo en alguna ocasión. El empresario vaciló, observó al artista y una vez más le aseguró que estaba dispuesto a satisfacerlo. Sin duda, 2 trapecios serían mejor que uno solo. Por otra parte, la nueva instalación ofrecía grandes ventajas. El número resultaría más variado y vistoso. Pero de pronto el trapecista rompió a llorar. Vemos que la hipérbole sube y sube. En este caso ya se lo compara con un niño, ¿no? O sea, es tan vanidoso y tan caprichoso que tiene actitudes
de niño. Profundamente conmovido, el empresario se levantó de un salto y quiso conocer el motivo de aquel llanto. Como no recibiera respuesta, trepó al asiento, lo acarició y apoyó el rostro contra la mejilla del atribulado artista, cuyas lágrimas humedecieron su piel. ¿Cómo es posible vivir con una sola barra en las manos?, sollozó el trapecista. Es el único diálogo directo con guión que tenemos en el relato, después de escuchar las preguntas y las palabras afectuosas del empresario. Al empresario le resultó ahora más fácil consolarlo. Le prometió que en la primera estación de parada telegrafiaría al lugar de destino para que instalaran inmediatamente el segundo trapecio, y se reprochó duramente su desconsideración por haberlo dejado trabajar durante tanto tiempo en un solo trapecio. Luego le agradeció el haberle hecho advertir aquella imperdonable omisión. Así pudo el empresario tranquilizar al artista e instalarse nuevamente en su rincón. Como vemos, esta es casi que la única escena del relato, ¿no? Lo demás son sumarios, son resúmenes, son descripciones de las rutinas, informantes, pura información que sirve precisamente para entender esta escena y cómo pueden suceder estas cosas y cómo lo puede mimar y al extremo, como se muestra aquí. Pero él no había conseguido tranquilizarse. Muy preocupado estaba, a hurtadillas y por encima del libro miraba al trapecista. Y aquí nos introducen en la mente del empresario. Hay introspección. Si por causas tan pequeñas se deprimía tanto, desaparecerían sus tormentos, no existía la posibilidad de que fueran aumentando día a día, no acabarían por poner en peligro su vida, y el empresario creyó distinguir en aquel sueño aparentemente tranquilo en el que había desembocado el llanto las primeras arrugas que comenzaban a insinuarse en la frente infantil y tersa del artista del trapecio. Terminamos, como vemos, no con un final sorpresivo, no con un final epifánico, como sí podemos ver en otra tradición del cuento, como por ejemplo en los cuentos clásicos de Edgar Allan Poe, en los que siempre nos revelan algo al final, sino que aquí termina con una imagen típica del cuento moderno, es una imagen simbólica, ¿sí? Que se resume en las arrugas que empiezan a insinuarse en la frente infantil del artista y que responden otra vez a la exageración. Entonces, ¿de qué nos habla este cuento? Bueno, pues expone un retrato de lo que vendría siendo un artista que es tan vanidoso por lo bien que hace su trabajo, pero además porque el público siempre lo vitorea, ¿sí? Y siempre lo engrandece. Entonces el tipo ya se ubica en un lugar pues que ya no es la tierra, ¿no? Permanece en las alturas, ignora el mundo, no puede entender a las personas, y cualquier cosa que le suceda pues se lo toma muy a pecho. Podríamos entenderlo, no sé, de repente una estrella de rock, por ejemplo, que llena estadios en todo el mundo, entonces el tipo ahora cree que puede hacer lo que se le da la gana, y cualquier cosa que le falte, por mínima que sea, pues se lo va a tomar a pecho. Entonces ese es el mensaje que nos deja este cuento. ¿Qué pasa cuando un artista se lo extravalora y cuando un artista se toma demasiado en serio su trabajo, que queda completamente aislado del mundo? Para redondear, pues tenemos que el relato es sumamente elíptico, muy elegante esta forma de escribir, con frases muy contundentes, muy fácil de leer. Me refiero a de forma literal. Ya para desentrañar el símbolo pues se necesita un poco de experticia, pero tenemos que es muy liviano en el lenguaje, con palabras normales, y cuando se pone poético es exageración, ¿no? Podemos recordar la hipérbole, que es muy importante en este relato, los informantes que se dan al inicio, que son esenciales, cuando nos dicen pues que el tipo solo pasaba su tiempo en las alturas, que los empresarios le daban todo lo que quería, que no podía relacionarse con las personas. Y está lo simbólico, esto tan interesante de que nos hablan siempre de las alturas, nos dicen siempre que está arriba, pero esto es literal, pero también nos habla pues de esa extrema vanidad del artista.